Ahora sí, bueno, buen día a todos, esperando esté muy bien, ¿cierto? Que no haya tenido nada que lamentar, ¿ya? Espero que este espacio que tengamos de las clases les sirva para resolver dudas, inquietudes, ¿ya? Yo no tengo ningún problema en eso, ¿ya? Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, ¿ya? Porque quiero mostrarle algunos materiales, ¿ya? De los que está todo ya en su Classroom, ¿ya? No sé si pueden ver el PPT, ¿lo pueden ver bien? Ahí se está compartiendo, ¿ya? Bueno, el PPT que vamos a revisar primero era el primero que les envié, que era sobre género lírico, ¿ya? Vamos a ir comentando algunas cosas, ya voy a ir haciendo algunas síntesis, ya, para la idea es explicar todo el material que ya tienen, los solucionarios uno y 2, el que ya están subidos, y la guía de síntesis también, ¿ya? Bien. La unidad que estamos revisando se llama Tuyo es el camino, ¿ya? Que tiene que ver sobre todo con el tema de la libertad, ¿ya? Ustedes saben que la libertad se puede dar en distintos ámbitos, ¿ya? Libertad personal, libertad social, eh, ¿cierto? En cualquier aspecto de la vida uno podría ser libre, ¿ya? Es una inspiración que todas las personas en algún momento tenemos, ¿ya? Y el primer texto que aparecía era un poema, ¿cierto? Vámoslo comentando, de Dulce María Loinas, ¿ya? Pero antes era importante recordar algunas cosas, algunos aspectos del género lírico, ya que ustedes imagino que ya conocen, ¿ya? Pongamos la siguiente reflexión. La comunicación es un fenómeno en el que se ven involucrados diferentes factores. Un hablante transmite un mensaje a un oyente en una situación específica. Conoce acerca de la comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? Esa reflexión apunta a que cada vez que nosotros nos comunicamos es un proceso integral, ¿ya? O sea, está todos los aspectos de nosotros, o sea, la parte del lenguaje verbal, cuando nuestro lenguaje, nuestra oralidad, y también están los gestos que uno hace, los movimientos, el cómo uno se siente, lo que quiere transmitir, ¿ya? O sea, el lenguaje es una comunicación integral. Bien, ¿cuáles eran los objetivos que habían para esta clase? ¿Ya? Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, ¿ya? Por eso ustedes analizaron, ¿cierto?, un poema primero, y luego analizaron también, ¿cierto?, el cuento de Clarice Lispector, ¿cierto?, que era Restos del Carnaval, ¿ya? Por eso es importante que para esta unidad se vean la contribución de los recursos literarios, vamos a ver que están en el glosario más adelante, los tópicos literarios, los narradores, los personajes, la figura literaria en el caso del género lírico, y también el concepto de intertextualidad. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿No? ¿Se ve bien, cierto, el Power? ¿Sí? Bien. Bueno, ustedes saben que existen tres grandes géneros literarios, el narrativo, el lírico y el dramático. Ya nosotros estamos viendo el lírico o el género de la poesía y a veces ustedes saben que puede ser un poco más difícil entenderlo, ¿ya? Porque implica un lenguaje más abstracto, ya un lenguaje muy retórico, mucho de las figuras literarias, como las metáforas, ¿cierto? Y todos los tipos de figuras que ustedes conocen, ¿ya? Que implica que a veces tenemos que usar un lenguaje más connotativo, más de interpretación. ¿Ya? Que a veces escapa al lenguaje cotidiano, salvo quizás, por ejemplo, la antipoesía de Nicanor Parra o otro tipo de poesía que es como más cercano al lenguaje, la poesía tiende a ocupar un lenguaje más figurado. ¿Ya? Bien. ¿Ya? Bueno, hay algunas formas de acercarse al género lírico y obviamente siempre implica un grado de sensibilidad, ¿verdad?, hacia el tema, hacia la realidad que nos quiere mostrar, una intuición, porque ninguna persona interpreta lo mismo o igual, a pesar que le damos el mismo texto, nadie interpreta lo mismo igual a otra persona, ¿cierto? También hay un interés, ¿verdad?, y un amor hacia la interpretación que uno hace de la poesía, ¿ya? Más que todo, la poesía, ya sea de forma escrita o de forma oral, implica una vivencia, es una experiencia lectora o una experiencia cuando uno escucha un poema. ¿Ya? A grandes rasgos, ¿cierto? Ustedes saben que la persona que escribe el poema ya es el poeta, también se llama cantor, lirófono, bueno, y la voz del poema era el hablante lírico, ¿ya? Existen todas esas denominaciones, ¿ya? Pero siempre está la presencia de un yo que te da a conocer su mundo interior, ¿ya? Obviamente está constituido de palabras, tiene una cierta formalidad, que algunas veces algunas personas tienden a confundirse ahí porque la gran mayoría de las veces la poesía se escribe, cierto, en verso, salvo en el caso de la prosa poética, que ahí se escribe como más a lo largo, pero siempre tiene un carácter lírico, ¿ya? Bien. Y obviamente los elementos técnicos que son las figuras literarias, ¿ya?
Bien, ven el mapa conceptual, ¿cierto? Algunos elementos a grandes rasgos que ustedes ya deben recordar, ¿cierto? Como les decía, estaba el hablante lírico, ya dentro del fondo de la lírica, que era la voz del poema, ¿cierto? Quien se expresaba en el poema. El temple de ánimo, que es el estado anímico del hablante lírico. La actitud lírica, que puede ser carmínica o de la canción, cuando se expresa la interioridad, ¿cierto? Del hablante. Apostrófica, cuando se dirige a un tú o a un otro, ¿cierto? Y enunciativa cuando más bien pareciera que nos está contando una historia, pero siempre manteniendo el carácter lírico, ¿ya? El motivo lírico, que es el tema central del poema, el objeto lírico, que es la fuente de inspiración, y el lenguaje lírico, que son las figuras literarias. Yo no quise ahondar esta vez tanto en las figuras literarias, porque eso lo podemos ver más adelante. Ya ahora era como una pincelada, una visión general, pero recordar que está la metáfora, el hipérbaton, ¿cierto? La comparación, que metonimia, literación, entre otras, ¿ya? Pero eso no es lo importante ahora, ¿ya? Y está constituido por versos, ¿cierto? El conjunto de versos es una estrofa, la parte musical, porque la poesía siempre, como nació de manera oral, siempre tiene un ritmo, ya tiene una musicalidad, un ritmo y la rima. Ritmo y rima no son los mismos. El ritmo es como la intensidad del poema, ya es como la música, pero la música tiene un ritmo, ¿cierto? Y la rima, ustedes saben que existen rimas consonantes, asonantes, pero más allá es como las terminaciones, ¿cierto?, de los versos. ¿Ya? Y el acento es básicamente cuando uno le pone como cierto énfasis al, al poema. Bien, ya lo expliqué, ¿cierto? Ahí pueden profundizar. Muy bien. Después viene un ejemplo del objeto lírico, ¿ya? ¿Cierto? Dice así. El objeto lírico. La inspiración surge del objeto lírico, es decir, algo que al poeta le produce algún tipo de sentimiento o emoción, que él expresa a través de su obra. Puede ser la persona amada, un lugar que le traiga recuerdos, la primavera, la patria, o hasta objetos comunes. O sea, el objeto lírico puede ser algo de la naturaleza, puede ser un objeto cotidiano, puede ser una persona, puede ser un sentimiento, no hay problema. O sea, podría ser concreto o abstracto. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ya? A ver, ¿alguien quisiera leer el ejemplo de motivo lírico? El que aparece allí, para hacerlo más interactivo. ¿Quién le gustaría leerlo? ¿Lo ven, cierto? ¿Alguien quiere participar y leerlo, no? Bien, pueden participar cuando quieran, ¿eh? Ya. Cómo de entre mis manos te resbalas, oh, cómo te deslizas, edad mía, que mudos pasos traes, o muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas. El motivo, ¿cierto?, de este poema, ya de la Edad de Oro, es la angustia del paso del tiempo, ya, y que conduce inevitablemente a la muerte, ya, que en el caso de cuando veamos los tópicos literarios, pertenece al tópico literario del tempus fugit, de la fugacidad de la vida, ya que era un tópico muy de esa época, ya del siglo de oro, ya que la vida pasaba muy rápido, ya que siempre conduce a la muerte. Bien, para ya ir finalizando un poco este power, ya habíamos dicho las tres actitudes líricas que habían, ¿cierto? La enunciativa, que indica la disposición del ánimo del poeta, ¿verdad? ¿Verdad? Y más bien es de carácter narrativo, ya como si estuvieran contando una historia. La apostrófica, que se dirige siempre a un tú, y la carmínica, que habla más de la interioridad del personaje, o sea, del hablante, ¿ya? Y en el caso de las figuras literarias, ¿cierto? Se expresan a menudo en tropos. Los tropos no se complican con eso, ya, sino son más bien estas figuras literarias como de pensamiento, como la metáfora, la comparación, ¿ya? Eso en general, ¿ya? Sí. No sé si tienen alguna duda, ¿no? Todo claro, ¿verdad? Esto, bueno, yo creo que te lo invito varias veces, porque esto se ve a lo largo de toda la enseñanza. Bien, chicos, ya había una actividad que era crear un poema, o sea, una estrofa de un poema, y los trabajos que he ido realizando están bastante buenos, así que los felicito por eso, ¿ya? Ha sido bastante bueno su trabajo, ¿ya? Bien, voy ahora a ir a la primera actividad, ¿ya? Quiero ver si es que se pone muy lento, voy a dejar la función de compartir pantalla, ¿ya? Por eso es importante que si ustedes tienen su computadora ahí, puedan ir viendo ustedes el material también, ¿ya? Denme un minuto, se puso un poco lento. Ya, sí, yo creo que voy a dejar la función compartir pantalla, ¿ya? Porque se me está poniendo muy lento el computador, ¿ya? Ya, vayan a las primeras páginas del libro, si querían el libro a mano, ¿ya? Donde aparecía, ¿cierto?, el principio de la unidad, ¿ya? Mientras tanto, mientras me va cargando acá, ¿ya? De un minuto, que cuando hay muchos participantes se pone más lento. Sí, se me detuvo la presentación. Bien, ¿encontraron la página? ¿La tienen?
donde aparece el poema En mi verso soy libre. ¿Lo encontraron? No, se me detuvo su... De un minuto porque me puso muy lento el computador. Ahí sí, ahí está volviendo. Profesor, ¿y ¿Sí? si le reiniciamos la llamada? Sí, podría ser igual. Deme un segundo, a ver. Se ha detenido la función de compartir pantalla. Sí. Voy a... Ya, ahí sí, no, tranquila. Ahora se puso, dejé de compartir pantalla y ahí volvió. Ya. Voy ahora entonces a comentar, ¿ya? Las guías, ¿ya? Las guías, el material para que lo tengan a mano, ¿ya? Se acaba de... Ya puse salir pantalla mejor porque estaba muy lento, ¿ya? Igual ahora voy a ver si es que tengo más adelante una banda ancha más rápida, ¿ya? Porque va a ser necesario para las clases, ¿ya? Mi internet ahora no es muy rápido, ¿ya? Por eso se me pausa un poco, ¿ya? Pero les prometo que para las futuras clases voy a tener un internet un poco más rápido, ¿ya? Ya, tengo un minuto mientras me está cargando el material, ¿ya? Pero les cuento. Esta unidad en general apunta a la búsqueda personal, ¿ya? Por ejemplo, se supone que esta lectura, cada uno de ustedes está desarrollando su propio proyecto de vida, ¿ya? En ese sentido, esta unidad apunta a que ustedes tengan la libertad de elegir, ¿cierto?, qué quieren para sus vidas, que conozcan sus intereses, sus motivaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero ser, qué quiero desarrollar más adelante? ¿Ya? En el fondo, nos permitía hacer la primera imagen, ¿cierto?, que aparecían de estos trapecistas, ¿ya? Nos hacía pensar un poco en la idea de la libertad de nuestros sueños. ¿Se acuerdan haber visto esos trapecistas que estaban en la montaña? ¿Qué impresiones o qué Hola, lecturas? hola, hola profesor. Hola, Se hola, ¿cómo escucha estás? cortado. Ah, ya. Se escucha Eh, cortado la llamada. ya, aquí está un poco lento. Ya, gracias. Ya. Ya, bien, voy a ver si es que no sé por qué se me pausa. ¿Ya? Bien, les comentaba que aparece la imagen de los trapecistas, ya al principio, ya, y ellos estaban de alguna manera haciendo su vocación, ya lo que más les apasionaba, ya. Entonces ahí se expresaba, cierto, la libertad, cierto, la libertad de hacer lo que a uno le gusta. Además estaban rodeados del paisaje de la montaña, donde también era un lugar donde obviamente se sentía la libertad. No sé si hay alguna otra impresión sobre esa imagen, algo que le haya llamado la atención de ahí. No. Bien, ahí me está cargando el poema, ya se lo quería compartir. Ya. Había alguna pregunta en relación al poema, ya el tema de, como les comentaba, era el tema de la libertad, ya. En general, ¿qué impresiones les dio ese poema? ¿Qué les pareció? Antes de que lo podamos comentar, porque como nos está cargando, lo tienen a mano, ¿no? Chicos, ¿tienen el poema a mano? Chicos, ¿tienen el poema a mano, no? Ya, bien. Me avisan si es que no se escucha bien, ¿ya? Porque ahí me apareció recién. Ya. Entonces, como le comentaba, era el poema de Dulce María Loinas, ¿ya? Y la imagen que habían visto, ¿cierto? Eran de estos trapecistas, ¿verdad? Que estaban ahí haciendo su acrobacia, ¿verdad? Al aire libre. Ya, dice así: en mi verso soy libre. En mi verso soy libre, él es mi mar ancho y desnudo de horizontes. En mi verso yo ando sobre el mar, camino sobre olas desdobladas, de otras olas y de otras olas. Ando en mi verso, respiro, vivo, crezco en mi verso. Y en él tienen mis pies camino, y mi camino rumbo, y mis manos qué sujetar, y mi esperanza qué esperar, y mi vida su sentido. Yo soy libre en mi verso y él es libre como yo. Nos amamos, nos tenemos, fuera de él soy pequeña y me arrodillo ante la obra de mis manos, la tierna arcilla amasada entre mis dedos, dentro de él me levanto y soy yo misma. ¿Cierto? La Habana, letras cubanas. Muy bien. ¿Qué interpretación o qué idea extraen de este poema? ¿Algún mensaje que le haya dejado el poema? ¿Cómo lo interpretaron? ¿O algo que les haya llamado la atención? Por ejemplo, la primera parte. En mi verso soy libre, él es mi mar ancho desnudo de horizontes. En mi verso yo ando sobre el mar, camino sobre olas desdobladas, de otras olas y de otras olas. ¿Qué les dice esa primera parte del poema? Ella siente de alguna manera Uy, no escuché nada, no se escuchó nada, o yo no escuché nada al menos. ¿Cómo interpretaban esa primera parte del poema? que yo decía que había una conexión para Ya, el hablante lírico ya, con el mar y la libertad, que eran ya, como cosas, digamos, tan conectadas que representaban de alguna manera lo mismo para ella. exacto, ¿cierto? Ahí tenemos que el mar representa a la naturaleza, ¿cierto? Uno de los elementos centrales de la naturaleza, y ella se siente libre como el mar, ¿verdad? El mar, en apariencia, pareciera que no tiene fin, entonces en eso uno ve que como estar a sus anchas, ¿verdad? En ese sentido la libertad. Después dice: ando en mi verso, respiro, vivo, crezco en mi verso,
y en él tienen mis pies camino, y mi camino rumbo, y mis manos que sujetar, y mi esperanza que esperar, y mi vida su sentido. Para ella, ¿cierto? La poesía, en este caso la literatura lo es todo, ¿ya? Para ella todo esto que es la escritura en general representa su propia libertad. Ella es libre cuando escribe, porque es como inseparable de ella misma. Es tanto que es como su aliento de vida, o sea, respira a través de la poesía, vive a través de la poesía, crece con la poesía, entonces para ella lo es todo, ¿ya? Entonces, de alguna manera también marca su propia identidad, ¿ya? Y finalmente aparece, yo soy libre en mi verso y él es libre como yo, nos amamos, nos tenemos. Fuera de él, soy pequeña y me arrodillo ante la obra de mis manos, la tierna arcilla amasada entre mis dedos. Dentro de él me levanto y soy yo misma. O sea, nuevamente, ella se identifica con lo que hace y finalmente logra ese sentido de libertad. ¿Algún otro aporte de acuerdo al poema? ¿Algo más que aportar del poema? Ella va creando su identidad y su libertad a la vez. Exacto. Ella es libre en la poesía y para ella es inseparable su vida misma es inseparable de lo que hace, ¿ya? Eso es porque obviamente son escritores, son en este caso una poeta de vocación, ¿ya? Bien, voy a ir a la guía número 2, ¿ya? Si lo tienen ahí, el cuento, ¿cierto? Restos del carnaval, ¿ya? Vamos a revisar eso ahora, ¿ya? ¿Lo tienen a mano o no? Si tienen el libro en físico sería lo ideal para que vayan siguiendo la lectura, ¿ya? Como no puedo compartir pantalla. O si lo tienen en su computador o en su celular, que es la guía número 2, ¿ya? Para que vayamos comentándola, ¿ya? Se me está demorando un poco en cargar de nuevo, ¿ya? Pero, ¿quién lo tiene a mano? ¿Tienen a mano el...? Yo lo tengo a mano. Ya. ¿Me podrías leer la primera parte un poco, por favor, Tata? Te lo agradecería mucho mientras me va cargando y lo voy comentando. El inicio del texto, ¿cierto? Sí, sí. Restos del carnaval. No, no del último carnaval. Pero este, no sé por qué, me transportó a mi infancia y a los miércoles de ceniza en las calles muertas, donde revoloteaban despojos de serpentinas y confeti. Una que otra beata, con la cabeza cubierta por un velo. Iba a la iglesia atravesando la calle tan extremadamente vacía que sigue el carnaval, hasta que llegase el próximo año. Y cuando se acercaba la fiesta, ¿cómo explicar la agitación íntima que me invadía? Como si al fin el mundo, de retoño que era, se abriese en gran rosa escarlata, Ujú, como si hasta las ahí, calles hasta y ahí. las... Hasta ahí. Allá. Muchas gracias. Sí, hay varias cosas que comentar. De partida, Clarice Lispector vivió su infancia en el periodo de las guerras mundiales, específicamente la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y ustedes saben, ¿verdad?, por sus conocimientos generales, ¿verdad?, de historia, ¿ya?, que en ese periodo, en el caso de lo que fue el nazismo, ¿cierto?, en esa época, había mucha discriminación, ¿verdad?, hacia los judíos, ¿ya? Y como ella era de ascendencia judía y vivía su familia en Rusia, ¿ya?, tuvieron que emigrar. Y una de las, y como Europa en general en ese momento tenía mucha xenofobia, ¿verdad?, hacia los judíos, tuvieron que buscar otro lugar lejano a Europa. Entonces su familia, cuando ella era muy pequeña, decidió emigrar a Brasil, ¿verdad? Específicamente a Río de Janeiro, a Recife, ¿ya? Y que son estas ciudades donde uno conoce, ¿verdad? Se escuchan estas fiestas del carnaval, ¿cierto? El carnaval de Río, ¿cierto? Que son tan populares, pero ahora tienen un sentido distinto al que tenía antes, ¿ya? La palabra carnaval significa comer carne, ya de ahí viene, del consumo de carne. ¿Por qué? Porque se hacía durante 3 días previo a la cuaresma, ¿cierto? Previo al miércoles de ceniza, ¿ya? En ese sentido, como la gente sabía que iba a tener que ayunar un par de días, ¿ya? Quería alimentarse bien, ¿ya? Entonces para eso hacían el carnaval, con esa idea, ¿ya? Y obviamente como hito religioso también, ¿ya? Y a su vez, ¿cierto? Ustedes saben que Brasil tiene muchas favelas, ¿verdad? Y en ese tiempo no era la excepción. Al contrario, Brasil era muy pobre en ese entonces en algunas ciudades, ¿ya? Entonces la gente aprovechaba esos espacios para, para de alguna manera evadir esa realidad, evadir esa situación de pobreza, entre otras cosas, ¿ya?
Y hay algo interesante también, que en su biografía, Clarice Lispector estuvo marcada por la muerte de su madre, cuando ella era muy joven, la enfermedad de su madre. Entonces eso le afectó mucho, obviamente, y eso va a ser un tema recurrente en su escritura, ¿ya? Por eso ahí aparece también como tema entre principal y secundario el tema de la muerte o la enfermedad de la madre, ¿ya? Y acá ya aparece un poco la idea de la rosa, ya que va a ser muy importante esa como idea o concepto de convertirse en una rosa, ¿ya? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿A qué se referirá con que la protagonista de la historia quiere convertirse o ser una rosa? ¿A qué se referirá con eso? Que quiere ser una mujer, quiere ser grande de alguna manera. Ya, exacto, exacto, eso es, ¿verdad? Ella quiere sentirse libre, quiere sentirse una mujer mayor, ya porque ella en la historia, ella tenía 8 años, ya, y nunca había asistido a un carnaval, era su primer carnaval. Entonces ella quería, ¿cierto? Ser parte de eso y vivirlo, ¿ya? Pero como vamos a ver más adelante, no resultó todo como ella esperaba. No sé si Tabata podría seguir porque todavía no me carga ya, pero podría seguir la lectura o si alguien más quiere seguir la lectura, se lo agradecería para irlas comentando, por favor. Si, no sé si alguien más quiere o si no continúo yo. ¿Sí? Ya, sigue nomás Tabata mientras tanto, por favor. Bueno, sí, no hay problema. Ok. Como si las calles y las plazas de Recife explicasen al fin para qué las habían construido. Como si voces humanas cantasen finalmente la capacidad de placer que se mantenía secreta en mí. El carnaval era mío, mío. En la realidad, sin embargo, yo poco participaba. Nunca había ido a un baile infantil, nunca me habían disfrazado. En compensación me dejaban quedar hasta las 11 de la noche en la puerta, al pie de la escalera del departamento de 2 pisos, donde vivíamos, mirando ávidamente cómo se divertían los demás. 2 cosas preciosas conseguía yo entonces, y las economizaba con avaricia para que me durasen los 3 días. Un automatizador, un atomizador de perfume y una bolsa de confeti. Ah, se está poniendo difícil escribir, porque siento cómo se va a ensombrecer el corazón al constatar que, aún incorporándome tan poco a la alegría, tan sedienta estaba yo, en un abrir y cerrar de ojos, me transformaba en una niña feliz. Claro, por ejemplo, ahí uno aprecia que lo que les comentaba adelante, ¿cierto? Que ella, no es porque ella fuera infeliz en su vida, sino era porque vivía en una situación, imagínense, una persona o que vivía en una familia que tuvo que emigrar, que tuvo que dejar su país, tuvo que dejar su patria, ¿ya? Y además de eso, llega a un país con otra cultura, con otras costumbres, ¿verdad? Donde quizás, como eran distintos, porque habían vivido en Rusia, a pesar que eran judíos, tenían otros rasgos, ¿cierto? Distintos a la gente de Brasil. Entonces es llegar y sentirte ajeno a algo. Pero ella en el carnaval se sentía como parte de algo también. Entonces ahí está la idea de integración, de felicidad, de evadir un poco la pobreza, de evadir un poco la realidad que ella tenía día a día. Sí. ¿Puedes seguir, Tabata, por favor? Ujú. Ujú. Y las máscaras, tenía miedo, pero era un miedo vital y necesario porque coincidía con la sospecha más profunda de que también en el rostro humano era una especie de máscara. Si Mm. un enmascarado, si un enmascarado hablaba conmigo en la puerta al pie de la escalera, de pronto yo entraba en contacto indispensable con mi mundo interior, que no estaba hecho solo de duendes y príncipes encantados, sino de personas con un propio misterio. Hasta el susto que me daban los enmascarados era, pues, esencial para mí. No me disfrazaban. En medio de las preocupaciones por la enfermedad de mi madre, a nadie en la casa se le pasaba por la cabeza el carnaval de la pequeña. Pero yo le pedí a una de mis hermanas que me rizara esos cabellos lacios que tanto disgusto me causaban, y al menos durante 3 días al año podía jactarme de tener cabellos rizados. En esos 3 días, además, mi hermana complacía mi intenso sueño de ser muchacha. Yo apenas podía con las ganas de salir de una infancia vulnerable, y me pintaba la boca con pintalabios muy fuerte, pasándome el colorete también por las mejillas. Entonces me sentía bonita y femenina, escapaba de niñas. Hasta ahí. Muchas gracias, Tabata, de nuevo. Bueno, hay algunas cosas que son interesantes. El concepto de máscara, ¿ya?
deriva de hartas palabras, ¿ya? Viene de la palabra griega, en primer lugar, tenemos la palabra personae, que es personaje, ¿cierto? Y personaje, la traducción literal, es persona, ¿ya? La palabra persona ya deriva del griego personae. ¿Y qué significa personae? Significa máscara, ¿ya? Entonces las personas, de alguna manera, somos como máscaras, o sea, en el sentido de que no siempre nos mostramos tal cuales somos, sino que siempre escondemos como algo, ¿ya? O más bien siempre nos mostramos de una forma o tenemos una cierta apariencia, ¿ya? Esa era una de las primeras reflexiones, ¿ya? Acá nos estamos acercando al momento en que la protagonista le van a dar la oportunidad de participar, ¿cierto?, del carnaval, ¿cierto?, del festival, y ella va a empezar con todo el entusiasmo porque va a ser la primera vez que se va a poder pintar como a ella le gustaría, va a poder tener, tener esta apariencia de mujer. Ya de nuevo empieza esta idea de la máscara, en el sentido de ser lo que uno no es. ¿Ya? Y ahí ella, más bien, pese a que tenía 8 años, quería pasar desapercibida y ser una más, ¿ya? Pero ahí vamos a ver que es cierto que se le van a arruinar un poco los planes. ¿Bien? ¿Podría seguir, Tabata, por favor? O no sé si alguien más. Sería bueno que participaran más compañeros, pero si no, eh, no hay problema. Ujú. Continúo yo por mientras y me dicen cualquier cosita. Ok, ya. Pero un carnaval diferente a los otros. Tan milagroso que yo no lograba que me fuese dado tanto. Yo que ya había aprendido a pedir poco. Ocurrió que la madre de una amiga mía había resuelto disfrazar a la hija, y en el figurín el nombre del disfraz era Rosa. Por lo tanto, había comprado hojas y hojas de papel crepé de color rosa, con las cuales, supongo, pretendía imitar los pétalos de una flor. Boquiabierta, yo veía cómo el disfraz iba cobrando forma y creándose poco a poco, aunque el papel crepé no se pareciese ni de lejos a los pétalos. Yo pensaba seriamente que era uno de los disfraces más bonitos que jamás había visto, que había visto jamás. Fue entonces cuando, por simple casualidad, sucedió lo inesperado. Sobró papel crepé y mucho. Y la mamá de mi amiga, respondiendo tal vez a mi muda llamada, a mi muda envidia desesperada, o por una pura bondad, ya que sobraba papel, decidió hacer para mí también un disfraz de rosa con el material sobrante. Aquel carnaval, pues, iba a conseguir por primera vez en la vida lo que siempre había querido. Iba a ser algo más que yo misma. Ujú, Ya exacto. los preparativos me atontaban de felicidad. Exacto, ahí continúa en realidad con la misma idea, ¿cierto? Como les decía, ahí ella finalmente participa de este carnaval, tiene toda la ilusión de niña, ¿cierto? De ser libre, de ser una más dentro del carnaval, y se empieza a preparar y todo, pero ella también sentía que, por ejemplo, por eso ella iba a la casa de su amiga, porque sentía que ella era postergada también en su casa, ¿ya? Entonces ella, por ejemplo, por un lado estaba siendo ahora muy feliz, pero después llega a su realidad y de nuevo vuelve a la tristeza, vuelve a la realidad de su madre enferma. Sigue nomás, Tabata. Nunca me había sentido tan ocupada. Minuciosamente calculábamos todo con mi amiga. Debajo del disfraz nos pondríamos un fondo de manera que, si llovía y el disfraz llegaba a derretirse, por lo menos quedaríamos vestidas hasta cierto punto. Ante la sola idea de que una lluvia repentina nos dejase con nuestros poderes femeninos de 8 años, con el fondo en plena calle, nos moriríamos de vergüenza, pero no, Dios iba a ayudarnos, no llovería. En cuanto al hecho de que mi disfraz solo existiera gracias a las obras de otro, tragué con algún dolor mi orgullo, que siempre había sido feroz, y acepté humildemente lo que el destino me daba de limón. Pero ¿por qué justamente aquel carnaval, el único de disfraz, tuvo que ser tan melancólico? El domingo me pusieron los tubos en el pelo, por la mañana temprano para que en la tarde los rizos estuvieran firmes. Pero tal era la ansiedad que los minutos no pasaban. Al fin, dieron las 3 de la tarde, con cuidado. Para no rasgar el papel, me vestí de rosa. Ahí, bueno, Muchas los cosas. colores, dame un segundo. Ahí los colores, ¿cierto? También son simbólicos, ¿verdad? Esto de la rosa daba la idea, ¿cierto? La sensación de florecer, ya porque ella empezaba, para ella era como este tránsito de ser una niña a ser una adolescente y después una mujer, ¿ya?
y va a pasar algo interesante hacia el final de la historia, ¿ya? ¿Cierto? Ella ahí va a sentirse por primera vez vista como una verdadera mujer, porque se va a sentir mirada, observada, o si queremos, deseada, por así decirlo, por un chico de 12 años, ¿ya? Que para ella era muy grande, porque ella tenía 8 años cuando estaba viviendo esta experiencia. Entonces ahí va a llamar a ella mucho la atención y va a sentir que valió toda la pena, independiente que le haya salido todo mal, como vamos a ver a continuación. Ella igual logró ser feliz y ese fue su momento, y eso fue lo que a ella realmente le hizo inolvidable ese carnaval. Sigue nomás, Tabata, por favor. Muchas cosas peores me pasaron ya, muchas cosas peores que me pasaron ya las he perdonado. Esta, sin embargo, no puedo entenderla ni siquiera hoy. ¿Es irracional el juego de dados del destino? Es despiadado. Cuando ya estaba vestida de papel crepé, con todo armado, todavía con los tubos puestos y sin pintalabios ni colorete, de pronto la salud de mi madre empeoró mucho. En casa se produjo un alboroto repentino y me mandaron enseguida a comprar una medicina en la farmacia. Yo fui corriendo vestida de rosa, pero en el rostro no llevaba aún la máscara de muchacha que debería cubrir la expuesta vida infantil. Fui corriendo, corriendo, perpleja, atónita, entre serpentinas, confeti y gritos de carnaval. La alegría de los otros me sorprendía. Cuando horas después en casa se calmó la atmósfera, mi hermana me pintó y me peinó, pero algo había muerto en mí. Y como en las historias que había leído, donde las hadas encantaban y desencantaban a las personas, a mí me había desencantado. Ya no era una rosa, había vuelto a ser una simple niña. Bajé a la calle, de pie, allí ya no era una flor, sino un pensativo payaso de labios encarnados. A veces, en mi hambre de sentir el éxtasis, empezaba a ponerme alegre, pero con remordimiento. Me acordaba del grave estado de mi madre y volví a morirme. Solo horas después llegó la salvación, y me apresuré a aferrarme a ella. Fue por lo que necesitaba salvarme. Un chico de 12 años, que para mí ya era un muchacho, ese muy guapo se paró frente a mí y con una mezcla de cariño, grosería, broma y sensualidad me cubrió el pelo, ya lacio de confeti. Por un instante permanecimos enfrentados, sonriendo sin hablar, y entonces yo, mujercita de 8 años, consideré durante el resto de la noche que al fin alguien había reconocido, que al fin alguien me había reconocido. Era, sí, una rosa. Bien, muchas gracias, Tabata. Excelente lectura, de hecho, también, con toda la entonación, así que muy bien. Bueno, en Gracias, general, profesor. como les decía, eh, este texto ya no hablaba un poco de, no, bueno, en realidad la contextualización nos sirve para contextualizar la realidad que vivían los migrantes, por ejemplo, judíos en esa época, como en el caso de esta familia, y a la vez también el sentido de la libertad, de no olvidar que es el tema central de la unidad, porque esta chica, ¿cierto?, de 8 años se sentía libre, sentía que podía ser ella misma, ¿ya? No olvidar que la libertad también, sobre todo cuando hablamos de libertad individual, está muy relacionada con el tema de la identidad, ¿ya? Con quién soy, quién quiero ser, ¿ya? Y para ella, ser una mujer o ser ya, o ser vista distinta, para ella eso era lo que más deseaba, ¿ya? Miren, nos queda menos de un minuto para que termine la clase, nos queda solamente ver la última parte, ¿ya? Yo voy a tener preparado el PDF, yo creo que cerramos ahora y entramos en un minuto más, ¿ya? Para explicar lo último que nos faltaba, que eran los conceptos clave, ¿ya? Y nos faltaban los conceptos del glosario, ¿ya? Y con eso cerramos, ¿ya? ¿Les parece? Volvemos a entrar, cerramos ahora y volvemos a entrar, ¿les parece? ¿Sí? Ya, voy a cerrar entonces y volvemos a entrar y no, para una vez se va a escuchar mejor.